recibirán vida eterna, serán salvos de las tribulaciones todas las personas que reciban a Jesús. Estas serán las personas que recibirán vida eterna y serán salvos de las tribulaciones, todas aquellas que perseveren hasta el fin con la doctrina de Jesucristo. Estas personas serán salvas. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos el programa cristiano Jesús es Amor, programa cristiano sin fines de lucro. Hoy te predicamos quiénes serán salvos. Aquí por AM 1530 Radio Esencia. Predicador Carlos Horacio Farinas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Este programa tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede salvarse? ¿Y quiénes pueden ser discípulos de Jesucristo? Esa es la pregunta que todo el mundo hace. ¿Y cómo uno se puede salvar? ¿Qué tiene que hacer para encontrar la salvación, para no pasar los martirios, los sufrimientos que se avecinan con las tribulaciones que se aproximan, que está anunciado, que está profetizado? De hecho, vamos a ver cómo hay científicos que están estudiando temas que dice que es terrible las tribulaciones que se vienen, los sufrimientos que se vienen, que va a ser una mortandad terrible. Informado por mismos científicos que vienen estudiando por todas las cosas que se van a venir dando. Por un lado las pestes como esta epidemia, por otro lado movimientos sísmicos, terremotos, por otro lado contaminación de las aguas, como hemos escuchado, hay comentarios que el agua no está viniendo bien, y es real porque eso está profetizado, está anunciado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Entonces hoy vamos a saber quién pueden ser salvos, quiénes pueden ser discípulos de Jesucristo. Vemos en el libro de Mateo 24:13, dicen: las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvos, porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Seguimos viendo y tratando quiénes pueden ser salvos frente a las tribulaciones que se aproximan. Juan, en el libro de San Juan 8:31 dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, en la palabra de Jesús, verdaderamente van a ser mis discípulos. Y después vemos en Juan 14:21 dice: el que ama a Jesús y guarda su palabra, ese es el verdadero discípulo y testigo de Jesucristo. Fíjense que permanentemente te da la posibilidad de la salvación. No tenés que buscar por otro lado, tenés por medio de Jesucristo en forma gratuita. Es solo ir y abrazar a Jesucristo. Recuerden que abrazando a Jesús estás abrazando al Padre, al Creador. Abrazando a Jesús estás abrazando al Espíritu Santo. Vemos como dice en Juan 6:56, el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir el que come de mi carne? Dijo Jesús, el que come de mi carne se refiere al que estudia, al que lee su palabra, la palabra de Jesucristo, y bebe su sangre, es que pide
se abre su corazón y su mente para llenarse del Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso es que nos promete en San Juan 6:56, dice, el que come de mi carne, es decir, que estudia la palabra de Jesucristo, que estudia la doctrina de Jesucristo, que persevera en la doctrina de Jesucristo y bebe la sangre, que se alimenta de su sangre, o sea que se alimenta del Espíritu Santo de Jesucristo, esa persona tendrá parte en el reino de los cielos. O sea que estamos condicionados. Quiero decirle que si en algún momento le dijeron a ustedes que también se pueden salvar por otro lado, la Biblia, todos estos pasajes bíblicos que estoy compartiendo con ustedes, le está demostrando que no se salvan, únicamente se salvan por medio de Jesucristo. La salvación solo está por medio de Jesucristo. Además dice, para aquellos que son cristianos, aquellos que son pastores, predicadores, dice, el que predicase en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, eso, el que lleva el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, ese es la persona que obedece y que es discípulo de Jesucristo. Pero el que predica en el nombre de Jesucristo, el que predica en el nombre de Jesucristo, esos serán salvos. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera en la doctrina de Jesucristo, como nos dice en el pasaje bíblico de Mateo 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo. Estas serán salvas, estas personas, únicamente estas. Después nos sigue diciendo, esta es la voluntad de Dios, creador del universo, creador del mundo. Dice que envió a Jesús. Todo aquel que ve y recibe a Jesús y cree en el nombre de Jesús, vuelve a repetir lo mismo. Fíjese que permanentemente los pasajes bíblicos, los mandatos de la Biblia, dice, el que recibe a Jesús, primero dice, va a tener vida eterna aquel que ve a Jesús, que recibe a Jesús y que cree en su nombre, tendrá vida eterna. Y Jesucristo lo resucitará en los postreros días, o sea, en el futuro, cuando venga Jesús, lo va a resucitar. Va a resucitar, ¿por qué? Porque tiene que recibir a Jesús. Dice que la persona que tiene a Jesús tiene a Dios, al Padre, porque Dios Padre estaba todo en Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguimos viendo como dice, hablábamos recién, cómo la tierra, cómo la humanidad está preocupada. Hoy vemos que la tierra está conmovida, o sea, los hombres se están preocupando por encontrar la salvación, por ver la salvación. Lo triste de todo que estos hombres buscan la salvación, científicos, grandes poderosos, naciones poderosas, pagan a científicos para que se investiguen. Es decir, vemos cómo invierten fortunas, invierten dinero en satélites espaciales para ver si hay otros planetas que se puedan habitar, como en el caso del planeta Marte. Hay un informe científico donde están investigando si se puede habitar o no, que es el dilema permanente, si es un planeta frío, si es un planeta de clima. Y bueno, ahora se descubre que evidentemente hubo vida y hay lugares del planeta Marte que hay vida. Entonces, a lo que quiero llegar, que el hombre está preocupado en buscar una salvación, una escapatoria, buscar dónde ir, y dice, invierten dinero, sumas de dinero en satélites espaciales para ver si hay otros planetas donde puedan vivir, como el caso de Marte. Los científicos saben que se aproximan las tribulaciones y quieren escapar. ¿Escucharon? Los científicos saben que se aproximan las tribulaciones y quieren escapar. Quieren escapar, pero ellos no saben que nadie escapará de las tribulaciones que se avecinan. Nadie. A no ser que reciba a Jesucristo. Por ese lado podés escapar, porque Jesucristo dice, el que me tiene, el que recibe a Jesucristo, nadie pondrá su mano sobre esa persona, porque lo tiene a Jesucristo.
pero dicen los científicos buscan lugares donde escaparse porque saben, han estudiado, han visto, han comprobado científicamente que se vienen grandes tribulaciones. Ellos han sacado de la Biblia y han hecho comparaciones y realmente ven sobre los movimientos sísmicos, sobre las contaminaciones de las aguas, pero una cantidad de cosas donde nos está demostrando que realmente vienen los tiempos de tribulaciones que menciona la Biblia. Pero la única forma que se pueden escapar las personas y los científicos es por medio de Jesucristo, es recibiendo a Jesucristo. Dijo Jesús, si yo no acortare los días, dijo Jesús, ninguna carne se salvará de las tribulaciones. Dice Jesús, si Él no acorta los días, ninguna carne se salvará de las tribulaciones. Porque hay personas que niegan o aborrecen el sacrificio de la cruz a Jesús. Lo niega y lo aborrecen. Estas personas se aseguran el infierno. Usted fíjese que el Mateo 23:13 dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Observen cuánto de ustedes se pueden identificar en cierto modo. Estoy hablando de aquellas personas que tienen autoridades, cargo eclesiástico o autoridades en una iglesia, en un templo, sea católico, evangélico, sea de la religión que sea. En Mateo 23:13 justamente menciona, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerrás el reino de los cielos delante de los hombres? ¿Por qué ponés cláusula? ¿Por qué cerrás? Pues no entrás vos ni dejás entrar a los que quieren entrar. Hipocresía, con tanta burocracia, te ocultan la salvación. Usted fíjese este detalle. Fíjese que cómo se cumple lo que dice el Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, ¿por qué cerrá el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entrá vos ni dejá entrar a los que quieren entrar. Te cierran las puertas del cielo con tanta burocracia, te ocultan la salvación, te roban la salvación. No te proclaman, no sabe cómo te roban la salvación, porque no te proclaman que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Eso es lo que hay que proclamar. Toda persona que no proclama que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo, te está cerrando la puerta, te cierra la puerta de los cielos. Y ahí se cumple lo que dice el Mateo 23:13. Muchos de estos seguramente se van a sentir tocados. Estoy hablando de aquella gente que tienen autoridad, cargo sobre iglesia, que meten una cantidad de trabas, muchas burocracias para una cosa, para otra. La gente quiere sencillamente la salvación. Cuando viene una persona a la iglesia, quiere la salvación. Y la salvación, la puerta de salvación es Jesucristo. Ahí está la salvación. La única forma de escapar del infierno es que se conviertan a Jesucristo. Y no un convencido, como vemos muchos convencidos que saben que Jesús vino, que todo, pero te siguen predicando el antiguo. Yo sé que es importante estudiar todo. No, la salvación está por medio de Jesucristo. Está el que adoctrina la palabra de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. Por eso decía que la única forma de escapar del infierno es convertirse y no ser convencido. Convertirse a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero hay gente que no escucha que la salvación está aquí, al alcance de su mano. Con solo abrir su corazón y su mente, usted está recibiendo a Jesucristo. Abra su corazón y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vemos, por ejemplo, como en Juan 3:16, como el creador del universo estuvo siempre preocupado para salvar al mundo. Porque desde el momento cuando el mundo fue entregado por Adán y Eva, en el principio, a partir de ahí el Padre, el Creador que es el Padre del universo, creó un plan de salvación por medio de Jesucristo para que las personas se puedan salvar de las tribulaciones. Y eso pueden hacerlo únicamente por medio de Jesús. Dios crea un pacto con la humanidad, hace un pacto con la humanidad, porque de otra manera
la humanidad no puede llegar a Dios, no puede llegar a Dios. Por eso que dice, este es el pacto que Dios ha dado vida eterna, y la vida eterna únicamente la conseguís por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Usted fíjese que Dios crea un pacto con la humanidad y la encontramos en la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, de Génesis, hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Ahí vemos todo un plan de salvación, todo un plan de salvación creado para la humanidad, para que el mundo se salve. Porque recuerden que nosotros caímos en un pecado original a causa de Adán y Eva, que entregó el mundo a Satanás, entregó todo a Satanás cuando él desobedeció a Dios. Entonces cayó en pecado y él tenía todo el mundo. Adán ponía nombre a las plantas, a los animales, y cuando él caminaba, los animales hacían reverencia, o sea, se agachaban como hoy, como un perrito, bueno, así hacían los leones, los tigres, frente a la presencia de Adán. Frente a la presencia de Adán, porque Adán tenía poder en ese momento, pero lo perdió todo cuando se entregó, cuando traicionó, cuando hizo caso y fue obediente a Satanás y no a Dios. Entonces ahí fuimos destituidos del reino de los cielos. Dios quiere recomponer esta situación y creó un plan de salvación, y el plan de salvación únicamente está por medio de Jesucristo. La salvación es individual, se salva cada uno de ustedes, cada uno, el que recibe a Jesucristo se puede salvar, no hay salvación por otro lado. Antes, en el Antiguo Testamento, se salvaba todo un pueblo, el único que tenía el Espíritu Santo eran los sumos sacerdotes. Hoy, vos, si recibís a Jesucristo y pedí y orá, el Espíritu Santo viene a vos, está con nosotros. O sea que la salvación es individual y no se salva todo un pueblo, toda una iglesia, se salva todos. Una iglesia, aquellas que conforman la iglesia de Jesucristo, se salva. Pero no todo un templo, todo un grupo de gente que cree que se van a salvar cuando no tienen relación íntima con Jesucristo. La relación debe ser íntima con Jesucristo para encontrar la salvación. Y Dios crea un plan de salvación y hace un pacto con la humanidad, y la encontramos en la Biblia, como decía recién, de Génesis a Apocalipsis, del principio al fin, hasta toda la Biblia. Y la figura más importante de la salvación es Jesús. En todo, porque en el Antiguo Testamento hablaba del Redentor, que iba a venir ese Redentor, que iba a venir ese Salvador en el Antiguo Testamento. Y vino el Salvador y hoy lo tenemos, y sabemos que abrazando a Jesucristo, estamos abrazando al Padre, abrazando a Jesucristo, estamos abrazando al Espíritu Santo, porque en 1 de Juan 5:7 dice, 3 dan testimonio en los cielos, el Padre Creador, el Espíritu Santo en Jesucristo, vendría a ser el Verbo que se hizo carne en Jesucristo, y el Espíritu Santo. El Espíritu Creador, el Verbo que se hizo carne y el Espíritu Santo hoy, estos 3 dan testimonio en los cielos, y estos 3, uno solo, Jesucristo, único nombre sobre todo nombre, único nombre dado a los hombres debajo de los cielos, único nombre debajo de los cielos dado a los hombres, Jesucristo, único mediador. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Sabemos que donde te ofrece la salvación y la vida eterna con Jesús, y tenés que recibir a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hoy las familias necesitan estar protegidas, y solo con Jesucristo podemos resistir a los ataques del enemigo. Como dice en el Salmo 91:3, decía en el Antiguo Testamento, que hoy ya vivimos por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, y se aplica en el día de hoy, dice, Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Jesucristo te librará de las tribulaciones. ¿Qué quiere decir tribulaciones? Amargura, sinsabor, mortificación, escozor, duelo, terremoto, peste, plaga y la tercera guerra mundial que se está preparando. Y toda la ira de la bestia, del anticristo, del 666, el nuevo gobierno de orden mundial. Solo lo podés combatir con Jesucristo, podés resistir con Jesucristo. Por eso es que Dios, por medio de Jesucristo, está preocupado. Jesucristo está preocupado en que vos te salves. Por eso es que Jesucristo vino
y se entregó en la cruz, cargó el pecado del mundo, para que hoy vos vayas a Jesucristo. Vayas a Jesucristo y abraces a Jesucristo, para que vos entiendas que Jesús en la cruz pagó el precio que deberías pagar vos. Ya lo pagó Jesucristo. Vos ya no tenés que pagar ningún precio. Solo tenés que ir y abrazar a Jesucristo. Tenés que venir, escuchar, recibir el mensaje, recibir en tu mente y en tu corazón y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Cristo de Nazaret, enamorado de Sabemos que en aquellos días de tribulaciones, de amargura, sin sabor, todos los sufrimientos que se vienen, también, como dice el Marcos 13:24, y en aquellos días después de aquella gran aflicción, el sol se pondrá oscuro y la luna no dará su resplandor. Porque ahí tenemos la ventaja de buscar a Jesucristo. Tenemos que buscar a Jesucristo antes que esto ocurra, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús, imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Gloria a Jesucristo, porque Jesús no vino al mundo a condenar, vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Nuevamente le pregunto, ¿quiénes pueden ser salvos? ¿Quién puede ser discípulo de Jesucristo? ¿Se puso a pensar quiénes pueden ser salvos? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Mateo 24:13. Las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo. Estas serán salvas porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Dijo en San Juan 8:31, dijo Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra, si permanecemos en la palabra de Jesús, vamos a ser salvos. Si permanecemos en la palabra de Jesús, vamos a ser verdaderamente discípulos. Si permanecemos en la palabra de Jesús, vamos a ser testigos de Jesucristo. Dice, el que ama a Jesús y guarda su palabra, es el verdadero discípulo y testigo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahí vemos en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Como decíamos hoy, el que come mi carne se refiere al que come de la palabra de Jesucristo, porque él dice mi carne, no todas las carnes que figura la Biblia, está hablando de la carne de él, que se adoctrina, que se prepara con la doctrina de Jesucristo, que se prepara con el mensaje de Jesucristo. Y después vuelve a afirmar diciendo, y el que bebe de mi sangre permanece en mí. El que bebe de la sangre, el que se alimenta del Espíritu Santo de Jesucristo, porque todo el Dios, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Recuerden que Dios Creador con todo el poder encarnó en Jesucristo y únicamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Recuerde que el Padre Creador del universo, el Creador, grande en su misericordia, nos dio vida eterna, y la vida eterna únicamente podemos encontrar en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Vemos en el libro de los Hechos 2:21. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesús será salvo. Todos los que invocaren el nombre de Jesús será salvo. ¿Por qué serán salvos? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y después sigue diciendo en Pedro para que tengamos cuidado en 1 de Pedro 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso
tenemos que prendernos de la mano de Jesucristo, porque el enemigo, si te descuidas, te roba una familia, te roba tu familia, te roba tu vida, te roba tu salvación con mentiras, con engaño. Por eso, como explicamos en la predicación anterior, cuando te susurra al oído, cuando te golpea la mente y te llenan de cosas, agarrá y tratalo de mentiroso, echalo afuera y decirle: yo, mi problema ya se lo entregué a Jesucristo. Pero para eso, primero tenés que recibir a Jesucristo. Todo problema que tenga, entregáselo a Jesucristo. Entonces, cuando el enemigo, cuando Satanás viene y te susurra en el oído y te dice: vos sos un fracaso, vos no servís, vos haces esto, vos fracasás en el negocio, haces esto, tu negocio te va a ir mal, o decir: no me va a ir mal el negocio, me va a salir bien, voy a salir bien en la facultad, voy a hacer bien, me voy a curar de esta enfermedad. Y cuando te curás y te viene el dolor al día siguiente, vas a decirle: mentiroso Satanás, Jesús ya me curó. Tenés que tener fe, así se tiene fe, fe en Jesucristo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, únicamente por la palabra de Jesucristo. Tenés fe en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús. Vemos que la intención del enemigo es destruir la perfecta creación de Dios. Por tanto, está firme en el poderoso Jesucristo. Porque también vemos en Juan 10:10, dice que el ladrón, que es Satanás, vino a robar, matar y destruir. Escuchen, vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Además, Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Vos tenés que ir y abrazar a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay misterio acá, tenés que ir a abrazar, pero con Jesucristo está la salvación, ahí, abrazándolo a Jesucristo. No vayas por otro lado, no te dejes robar la salvación. Mirá que hay muchos que dicen una cosa, dicen otra. La salvación está únicamente por Jesucristo, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la propia Sagrada Escritura, que la salvación está por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores. Sabemos que el enemigo, que es Satanás, vino a robar y te roba la salvación, te roba la felicidad, te quita a un ser querido, si lo permitís, por supuesto, porque si está abrazado de Jesucristo no va a pasar. También te destruye tu vida. Por eso hoy te invito a que resista a los ataques de Satanás y él va a huir. Huye. Cuando vos decís: mentiroso Satanás, yo tengo a Jesucristo. Cuando viene y te quiere inculcar el cerebro, te quiere meter algo, que fracasaste en la facultad, o te quiere decir que fallaste en algo, vos decís: mentiroso, yo mi problema ya se lo entregué a Jesucristo. Cuando a vos te viene un problema, primero entregárselo a Jesucristo, y a partir de ahí podés hablar, podés discutir el tema, el problema, pero de la mano de Jesucristo. Ya Satanás no tiene poder. Por eso es que yo te digo: no te entregues a Satanás, no te entregues, no olvides que a quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo te has constituido. No seas esclavo del pecado, no seas esclavo de las tentaciones, de los deseos de la carne. Trata de confiar, busca la Biblia, lee más la Biblia, y ahí te va a enterar todos los problemas que se avecinan, los problemas que se vienen. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo, tenés que pedir que el Espíritu Santo de Jesucristo te dé conocimiento sobre este tema. Por eso es importante recibir a Jesucristo, y a partir de ahí el Espíritu Santo te empieza a enseñar. Convertíos a Jesús de todo corazón, porque Jesús te limpia y te santifica. Porque recordá que el pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo y Él te va a ayudar a salir adelante. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Él. La pregunta es: ¿quiénes pueden ser salvos y quiénes pueden ser discípulos de Jesucristo? Sigo sosteniendo lo mismo. Mateo 24:13. Las personas que perseveran, estas pueden ser discípulos de Jesucristo y estas pueden ser salvas. ¿Quién? Las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo y que tienen a Dios por medio de Jesucristo. Estas serán salvas. Dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos. Juan 14, 21, el que ama a Jesús y guarda su palabra es verdadero discípulo de Jesucristo y testigo de Jesucristo. Yo lo vuelvo a repetir esto porque quiero que queden claro que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van, tienen Hoy la humanidad tiene que pensar, hoy todos tenemos que pensar en la salvación y la vida eterna. Vemos que las cosas no viene fácil, no es tan sencilla como creemos y nunca se pensó que iba a venir una peste y puede venir aún mayores, pero todas estas cosas empiezan a pasar en este mundo. Sabemos que la salvación y la vida eterna solo lo podés conseguir por medio de Jesús. Claro está que mientras estamos vivos debemos tomar una decisión. Mientras estamos vivos tenemos que tomar una decisión, resolver dónde queremos ir. Si queremos ir con Jesús y pasar una eternidad con Jesús, ahí en ese caso vamos a recibir la salvación y la vida eterna por siempre, para siempre. Pero si nosotros decidimos, por el contrario, es el que niega a Jesús se asegura el infierno. La Sagrada Escritura dice, para ser salvo primero debemos agradar a Jesús y recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. La pregunta es, ¿por medio de quién se acerca el reino de los cielos? El reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Por eso es que yo te digo, recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es por eso que el apóstol Pablo bautizaba en el nombre de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo. Si tenés duda, anda al libro de los Hechos 2:38. ¿Qué dijo Pedro? 2:38 del libro de los Hechos. Dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Como dijo el apóstol Pablo, escribe a los filipenses, y lo vemos en la carta de los Filipenses 4:13, dice, todo lo podemos en Cristo Jesús que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores, porque recuerden, hay un cielo que ganar, y hay que escapar de este infierno, pero únicamente vamos a escapar si nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y seremos salvos, nosotros y toda nuestra casa. Por eso también, como vemos en el libro de Juan 1:12, por cuanto has recibido a Jesucristo y has creído en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí somos hijos de Dios y podemos ser salvos cuando recibimos a Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco. Dice Jesús en el libro de San Juan 14:21, dice, el que me ama y guarda la palabra de Jesús, o sea, el que ama a Jesús y guarda la palabra de Jesús, es verdaderamente discípulo y testigo de Jesucristo. Pero para ser discípulo de Jesús implica ser obediente al Padre, al Creador, y recibir a Jesucristo. Y no solo que recibir como pide el Padre, sino también que crea en el nombre de Jesucristo. Por eso fue dado por nombre. Dice, y ese niño que nacerá llevará por nombre Jesús, el que salvará al pueblo de los pecados, que salvará a su pueblo. El nombre Jesús, Salvador. Por eso es importante que nosotros le llamemos a Jesús por su nombre. No lo llame por Él o Señor solo, porque Él fue dado un nombre y ese nombre tiene un significado. Ese nombre Jesús es Salvador. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús está la salvación. Por eso cree en el nombre de Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. En el libro de los Hechos 16:31 lo dijo Pablo y Sila. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios en 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Jesucristo, este que se extravíe y no persevere en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Escuche lo que dice. ¿Por qué vio cuando yo le digo no se dejen robar la salvación? Fíjense por qué le digo. Observen por qué le digo no se dejen robar la salvación. Escuche lo que dice la Biblia, palabra de Dios, las Sagradas Escrituras en 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. O sea, que no persevere en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Jesucristo, ese tiene al Padre, a Dios, porque tiene a Jesús. Tiene al Padre y tiene a Jesús. ¿Por qué? Porque recibe a Jesucristo y recibiendo a Jesucristo está recibiendo al Dios Padre. Por eso en Mateo 24:13 nos dice, en San Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes. Vemos en San Juan 5:24, San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, cree en el Dios, oye la palabra de Jesús y cree en el que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Por eso es que le invito a que recibas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque teniendo a Jesucristo, porque yo estoy contigo, dice Jesucristo. Escuche lo que dice Jesucristo, te promete. Yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, sobre ustedes. Nadie pondrá su mano para hacerle mal. Y esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos 18:10. Gloria a Jesucristo. Amén. Por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que tome control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo me use y que yo sea un instrumento útil para el Espíritu Santo de Jesucristo, para que llegue con mi palabra, con la palabra de Dios, llegue al corazón y a la mente de todas las personas que escuchan, para que sean bendecidas, para que sean prosperadas en el nombre de Jesús. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, ante todo queremos pedirte perdón, que perdones nuestros pecados, que nos libres de todo mal. Darte gracias por la vida, darte gracias por la salud y por las cosas que nos da. Gracias Jesucristo amado, porque tú has dicho, venid a mí todo lo que estáis cargado y cansado, que yo os haré descansar. Voy a ti Jesucristo, vamos a ti para que tú nos ayude a salir de todos estos problemas. Ayúdanos, cada uno presente su problema. Cada persona que tenga un problema distinto, el que fuere, presente a Jesucristo, que Jesucristo te aliviará del problema, te aliviará de la carga pesada, porque Jesucristo ya pagó el precio por vos y por mí, ya lo pagó en la cruz, ganó la batalla a Satanás, venció la muerte. Jesucristo, varón de guerra, que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Varón de guerra donde fue realmente tentado por Satanás en el desierto y él dijo, solo a tu Dios servirá. Gloria a Jesucristo, ese es el poderoso Jesucristo. Por creer en su nombre, porque creo en el nombre de Jesús, como dice en Marcos 16:16. Todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, estas señales seguirán a todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Pues yo creo en el nombre de Jesucristo. Oro por las personas para que se sanen, para que terminen los dolores, para que se curen de cáncer, para que se curen de todo tipo de enfermedad. Únicamente por medio de Jesucristo hay sanidad. Únicamente por medio de Jesucristo. Como dijo Jesús,
en profetas Isaías 53:5 dijo: por sus llagas somos curados todos nosotros, por sus llagas somos sanados. Gloria a Jesucristo, amén y amén. Serán todas ganadas por ese capital. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús. Como decíamos, ¿quiénes pueden ser salvos y quiénes pueden ser discípulos de Jesucristo? Esa es una pregunta que ustedes también deben hacerse. ¿Seremos salvos? ¿Podemos ser salvos creyendo en Jesucristo? ¿Alcanza con lo que yo conozco de Jesucristo? ¿Alcanza para ser discípulo de Jesucristo? Bueno, en Mateo 24:13, busquen la Biblia. El que no tiene Biblia, entre en internet, porque también hoy tenemos la posibilidad de encontrar la Biblia por internet. Busquen en internet 24:13 y dice: las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Juan 8:31, dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El que ama a Jesús y guarda su palabra es el verdadero discípulo de Jesús y también testigo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Recuerden que muchos dirán: Señor, yo hice esto, hice aquello, Señor, esto. Y Él dice: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Únicamente aquellos que hagan la voluntad del Creador. La pregunta es esta: ¿cuál es la voluntad del Creador? Es que reciba a su Hijo, que reciba a Jesucristo. Por eso es que Dios crea un plan de salvación, y la figura más importante del plan de salvación, que está toda la Biblia, es Jesucristo. Jesucristo es la figura más importante dentro del plan de salvación. Es decir, Dios, Creador, crea un plan con el hombre, o sea, hace un pacto con la humanidad, y este pacto, el instrumento del pacto es Jesucristo. La figura más importante del pacto es Jesucristo. Jesucristo es el pacto con la humanidad. Por lo tanto, como dice la palabra, único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Por eso es el único nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso dice: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Únicamente los que hacen la voluntad del Padre, del Creador, que es, ¿cuál es la voluntad? Que recibas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para hacer la voluntad de Dios Padre, en primer lugar, es necesario ser obediente y recibir a Jesús. Además, creer en el nombre de Jesucristo. Recién ahí somos obedientes en cumplir la voluntad del Padre, recibiendo a Jesús. Porque Jesús fue dado a nosotros como nuestro Dios. Jesús, nuestro único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. El que ama a Jesús ama también al Padre. Y después dice: vendré, dice, con mi Padre y nos manifestaremos. El que ama a Jesús, Jesús dice: yo me manifestaré a Él. Fíjese qué grande que es. Porque para el que cree en el nombre de Jesús no es condenado, siente Salvador. Conocerá la verdad, que es Jesucristo, y la verdad te hará libre. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Vemos en 1 de Juan, dice: este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna. En 1 de Juan, este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna. Y la vida eterna está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Recuerden, como decíamos, el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida, porque Dios entregó vida eterna, y la vida eterna la podés encontrar únicamente por medio de Jesús.
Recuerden que Dios se encarnó con todo su poder en Jesucristo. Es decir, Dios con todo su poder se encarnó en Jesucristo y solo podemos llegar al Padre, al Creador, por medio de Jesucristo. Como decía hoy, el Todopoderoso, grande en su misericordia, nos dio la posibilidad de ser salvos a través de un plan de salvación por medio de Jesucristo. Encontrar la salvación solo por medio de Jesucristo. No se deje robar la salvación. Mi preocupación es que usted se salve. Por eso insisto en lo mismo. No se deje robar la salvación. Si le dicen que la salvación está por otro lado, es mentira. Si le dicen que hay que pedir a fulano que sea intercedor o interceda por nosotros, el único que intercede por nosotros es Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Lo dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que no hay otro, el único que va a mediar, el único que intercede por nosotros es Jesucristo. No se deje llevar por mentira. Yo sé que usted me dice, sí, pero me dicen alguien que estudió muchos años. Hay gente que se pasa toda una vida estudiando, como yo le compartí con ustedes un pasaje donde dice, fariseos hipócritas, ¿por qué cerrar la puerta del reino de los cielos? ¿No entrá vos porque sos hipócrita, mentiroso? Y tampoco deja entrar a los que quieren entrar. ¿Me entienden? Eso es para aquella gente que te dice que la salvación está por otro lado. La salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Jesucristo sabía que hay gente que se preparan. Hay gente que se creen sabios y destruyen el camino de Jesús, poniendo imagen en el medio, poniendo cosas. Gente que estudia para hacer eso. No se deje engañar. La única salvación es por medio de Jesucristo. En Jesucristo somos salvos, porque Dios Creador creó un plan de salvación para que vos te salves, para que yo me salve. El único, yo te pregunto si tenés duda, ¿quién murió por vos y por mí? ¿Quién es el que vino y murió por vos? Jesucristo. Por lo tanto, Él es el que se jugó por vos. Él se entregó por vos y por mí, y resucitó al tercer día, ganó la batalla, es decir que está derrotado Satanás. Solo tenés que ir y reclamar el precio. Jesucristo ya pagó el precio por vos. Tenés que ir y reclamar. ¿Cómo reclamás? Recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Van a escuchar cómo Susana y Elvio hacen el dúo, cómo cantan el chamamé. Dice, baja el Espíritu Santo por Susana y Elvio. Ahí vamos. La alabanza, que baje la bendición, que suba la alabanza, que baje la bendición. Baja por aquí, baja por allá, y baja la bendición. Baja por aquí, baja por allá, y baja la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. La alabanza, que baje la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición. No, no, no estamos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir, no es porque estemos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir. Seguimos alabando al Señor Jesús. Antes de todo esto es saber qué orientación tenés, por quién decidiste, si decidiste por Jesucristo o decidiste por el enemigo. Tenés que tomar una decisión mientras estás en vida. Lo importante de todo es que tomes una decisión mientras estás vivos, mientras ustedes están vivos. ¿Por qué? Porque después de muerto ya no hay alternativa. Viene el enemigo y te lleva al infierno. No hay salvación. La salvación está hoy. Nosotros vinimos a este mundo para tomar una decisión. Y la tenemos que tomar ahora que estamos vivos.
Tomen la decisión, decidan para dónde quieren ir. Recuerden que si ustedes reciben a Jesucristo, porque la salvación solo está por medio de Jesucristo, no se dejen mentir, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Hay muchos que te cierran las puertas del reino de los cielos y no te dejan pasar. Lo más triste es que ni ellos se salvan. Por hipócritas no se salvan, como lo dijo la palabra de Dios. Dice, hipócritas, fariseos y escribas hipócritas, ¿por qué cerrás las puertas del reino de los cielos? No dejá entrar al reino de los cielos, ni tampoco entras vos, porque ni tampoco entran ellos, aquellos que ponen burocracia, que ponen trabas, que lo hacen difícil para que vos puedas llegar a Jesucristo. Fíjese que tan sencillo y tan importante es encontrar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está en Jesucristo. Si ustedes reciben a Jesucristo hoy, ustedes tienen al reino de los cielos en su vida, porque dice la palabra te promete. Y Jesucristo dijo, y yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por medio de Jesucristo se acercó el reino de los cielos. Es decir, si nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a tener a Jesucristo en nuestras vidas, vamos a ser templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo, templo de Jesucristo. Y dice la palabra, como dice Pablo, el apóstol Pablo, hermanos míos, quiero que recuerden del momento que ustedes reciben a Jesucristo, también reciben al Espíritu Santo, por lo tanto pasan a ser templo del Espíritu Santo. Este es el templo viviente. Dios no mora en templos muertos, en edificios de material. Dios vive en el cuerpo viviente. Nosotros somos el cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, del momento que nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser sagrado, dice Pablo. Hermanos, recuerden que por tanto tener a Jesucristo en su vida, tener al Espíritu Santo, ustedes son santos, son justificados por Jesucristo ante el Creador, son santos, son sagrados, no son siervos inútiles como le hacen creer. Siervos inútiles son aquellos que no entendieron que Dios está en Jesucristo. Ellos son siervos inútiles, que todavía no han entendido. Pasó en la antigüedad, vamos a decir, pasó en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles no entendían que Dios estaba en Jesucristo, no entendían, pero del momento que recibieron al Espíritu Santo, empezaron a entender. Recibieron la unción del Espíritu Santo y el discernimiento, y empezaron a entender que Jesucristo, que Dios encarnó en Jesucristo, y que Jesucristo tenía el 100% de hombre y el 100% de Dios. Por eso es importante recibir a Jesucristo, y en el momento que nosotros entendemos ese misterio, que en Jesucristo está el poder de Dios, que Jesucristo tiene poder y que en el nombre de Jesucristo hay poder, pasamos a ser santos, porque pasamos a ser justificados por Jesucristo y no somos inútil. Por el contrario, somos persona útil para el reino de los cielos. Los inútiles, siervos inútiles, como muchos dicen, son aquellos que todavía estas cosas no las interpretaron, no entienden, creen que la salvación está por allá atrás, cuando todo eso fue un plan de una preparativa. Todo el Antiguo Testamento se preparó para la venida del Mesías, del Redentor, la venida del Salvador, la venida de Jesucristo, la venida de Jesús. Por eso es que a Jesús le tenés que llamar por su nombre. No lo llame Él, o no le llame Señor, Señor, Señor solo. Tenés que decir el Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo, pero siempre la palabra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se llama Jesús, no se llama Él ni nada, ni se llama Yahvé, ni se llama Jehová, se llama Jesús. Porque yo le pregunto a muchos, me dice, sí, pero es importante. Sí, es verdad, es muy importante estudiarse la Biblia. Ahora le pregunto, ¿por qué no le pusieron a Jesús, no le pusieron Yahvé? No, ¿por qué no le pusieron Jehová? No, le pusieron Jesús, Salvador. Es el Hijo del Creador, de Yahvé, de Jehová. Es el Hijo. Él vino como Hijo para que la humanidad entienda. Vino como Hijo, pero todo el poder de Dios está en Jesús. ¿Me entienden? Todo el poder de Dios está en Jesús. Cuando nosotros entendemos estos misterios, como los científicos entienden, los científicos dicen que nosotros tenemos una religión monoteísta. Y vos decís, ¿qué quiere decir monoteísta? Religión de un solo Dios. Los científicos entendieron. Dice, y los cristianos siguen con la confusión de 3 dioses, 3 cabezas, cuando las 3 cabezas las tiene Satanás. Nosotros tenemos un solo Dios que se ha presentado de 3 formas. En el Creador, en el Espíritu Creador,
en el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo hoy. Estos tres, uno solo. Un solo Dios que se presentó de tres maneras. Un solo Dios que se presentó de tres formas, pero siempre uno solo. Un solo Dios, un solo Espíritu Creador que se presentó de tres formas. Pero no hay una tal Trinidad, porque esa palabra Trinidad no existe en la Biblia. No está escrito. Busquen toda la Biblia y díganme en qué parte de la Biblia figura la palabra Trinidad. Ese es para confundir al hombre. Dice en Primera de Juan, sí, dice en Primera de Juan, tres dan testimonio en los cielos: el Espíritu Creador, el Padre, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo. Primera de Juan 5:7, uno solo, Jesucristo, único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, uno solo, único nombre debajo del cielo dado a los hombres, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema, Flores en la Tierra, por Mirta Susana Romero, escritora argentina y hermana en Cristo. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Fariñas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Flores en la Tierra. Cantan las auroras en lo profundo de los montes, en los días brillantes con soles refulgentes. Es que se ha acercado la estación de los colores. Traen su esplendor burbujas de amaneceres. Viene imponente y soñadora. Es que nuestro Dios Jesucristo la ha creado perfecta. En cada año ella se acerca perfumada en el celaje, con sus verdes, sus pimpollos y florestas. Belleza para nuestras pestañas y alegría para las neuronas. Grande es nuestro Jesús y de mucho poder. Jesús, tú creaste las cosas y por toda voluntad existen y fueron creadas. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldré a la luz, no las conocerás. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Hoy ha llegado otra primavera nueva, con voz de júbilo y sonidos de trompetas. Pueblo mío, batid las manos, todas las manos, la primavera es de Jesús. Festejemos todos con el Espíritu Santo de Jesucristo. Estación, tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves. En esta primavera se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Se ha oído la voz del Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Jesús es amor. Quería decirle que, como dice en Colosense 1:15, recuerden que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesucristo, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, las potestades sean potestades, sean principados, todos fueron creados por y para Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Tendrán sus redes llenas por ese capital.
para que el Espíritu Santo sigue vigente y que la palabra de Jesucristo sigue vigente. Muchos le dirán todo lo que ocurrían y los milagros fueron ocurridos antes o pasaron en la iglesia primitiva cuando vino Jesucristo. Les quiero decir que eso no es cierto, eso ocurrió antes y ocurrió siempre y sigue ocurriendo los milagros. Porque así promete Jesucristo, porque Jesucristo nos dice que la palabra de Jesús, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, pasará el cielo y la tierra en verdad, pero la palabra de Jesucristo no pasará. Pasará el cielo y la tierra en verdad, pero la palabra de Jesucristo no va a pasar. Por eso es importante tener fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la convicción. Convicción quiere decir creer en algo que no vemos, como creemos nosotros en Jesucristo. Y la certeza del milagro que va a venir. La certeza de lo que va a venir. Es decir, la convicción de creer en algo que no vemos y la certeza de lo que va a venir. Tenemos fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Teniendo fe en Jesucristo, nosotros vamos a ser sanos, vamos a ser curados. Pero es importante, también es importante que la persona que va a orar por una persona, crea en Jesucristo, sea convertido en Jesucristo, no convencido, porque hay muchos que son convencidos y saben que Jesucristo murió en la cruz, sabe que vino, todo, pero cuando tienen que leer o proclamar, no lo proclaman. Se pasan todo un tiempo leyendo otra parte de la Biblia y no lo proclaman a Jesucristo, escapan de esa parte. No escapen, proclamen a Jesucristo, porque como dice en 1 de Juan 4:2, ¿cómo conoceremos al Espíritu de Dios? Conoceremos al Espíritu de Dios cuando esa persona tiene el Espíritu de Dios, cuando esa persona proclama que Jesucristo vino en persona, cuando esa persona proclama que Jesucristo vino en carne. Esa persona tiene el Espíritu de Dios, esa persona es de Dios. Toda aquella persona que no proclame que Jesucristo vino en carne, que no proclame que Jesucristo vino en persona, ese es el anticristo. Dice en 1 de Juan 4:2, léanlo. Entonces, para que sepan, cuando ustedes van a un lugar y hablan de Dios, ustedes primero observen para saber si no le están mintiendo, observen si esa persona está proclamando de Jesucristo, si está anunciando la venida de Jesucristo, porque Jesucristo viene pronto como relámpago, desciende de las nubes, con gran poder, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Tenemos que saber eso también, Jesucristo viene pronto, tenemos que estar preparados, no deje para mañana lo que podemos hacer hoy. Si usted puede hoy recibir a Jesucristo, reciba a Jesucristo, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá Jesucristo y recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Prepárese para no quedarse a sufrir las tribulaciones. Prepárese para no sufrir las tribulaciones que se avecinan, los sufrimientos que se avecinan. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los marineros que en ese barco. Ahora nos disponemos entonces a escuchar una partecita de otro tema, El Poderoso de Israel, por Susana y Elvio, y seguimos con el programa Jesús es Amor. El Señor hará su voz gloriosa escuchar, y en la noche tú cantarás. Ven hacia el monte y contemplarás su morada y su majestad. Él es el poderoso
que Dios preparó un plan de salvación y tenemos que saber, es necesario que ustedes sepan quiénes serán salvos y quiénes son los verdaderos discípulos de Jesucristo. Como dice el Mateo 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas. Las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, esas serán salvas. Esas personas, dijo Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Serán verdaderamente mis discípulos. También sigue diciendo en Juan 14:21, el que ama a Jesús y guarda su palabra, ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. Por eso quiero que tengan en claro que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Esas son las personas que van a ser salvos según las Sagradas Escrituras. Por eso sé que hay muchos y muchas gente que le pueden robar la salvación porque le están diciendo otro mensaje. El mensaje de salvación es por medio de Jesucristo. El plan de salvación está por medio de Jesucristo. Vamos a disponernos a escuchar un poema de Mirta Susana Romero y se titula Alabarás a Jesús. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alabarás a Jesús. Los días en la estación actual están con más claridad, se manifiestan más cálidos y perfectos. También la calidez está en vuestros corazones. Es por haber recibido el Espíritu Santo de Jesús. Sí, vivimos por el Espíritu Santo y andamos por el Espíritu Santo. Los cielos cuentan con la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite una palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. Jesús, tu Dios, está en tu corazón. Él es poderoso y te salvará. En un abrir y cerrar de tus ojos, alabarás a Jesús. Y cantarás su nombre, Jesucristo, el Altísimo, Rey de Reyes, el principio y el fin. Nuestro Señor Dios en Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, por este maravilloso poema. Gloria a Jesús, porque hay gente que escribe poemas para Jesús y eso es muy importante. Y sí, hay muchas religiones porque hay muchas interpretaciones, diferentes interpretaciones de la Biblia, pero Dios es uno solo y la salvación es una sola por medio de Jesucristo. No hay otro lado la salvación, únicamente por Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir a Jesucristo que tome control y que nos bendiga en este día. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cuidarnos en todo este tiempo. Gracias por estar en este lugar, por moverte en esta radio, por moverte en mi vida y llegar al corazón de las personas que aún te necesitan. Gracias por usarme porque soy un instrumento útil para ti, Jesús. Deseo ser un instrumento útil. Deseo ser usado por ti para llevar la palabra, para llevar el mensaje de salvación para muchas personas que aún no te conocen. Gracias, Jesucristo amado. Sabemos que por tu sangre somos salvos. Sabemos que por tu nombre, en el nombre de Jesús hay poder. Sabemos que en el nombre de Jesús hay poder. Por eso creemos en ti. Sabemos que tú has venido para salvarnos. Gracias, Jesús amado. Bendice nuestras vidas.
sálvanos. Hoy queremos recibirte. Para todas aquellas personas que tomaron una decisión y quieren recibir a Jesucristo en este momento, ore conmigo y diga esta palabra: te recibo, Jesucristo amado, en mi corazón. Te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú tomes mi vida. Quiero ser templo de tu Espíritu Santo. Quiero ser casa tuya para que tú mores en mi vida. Quiero estar anotado en tu libro. Quiero estar anotado en tu agenda. Quiero estar anotado en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, para que cuando tú pase lista allá en el reino de los cielos, yo mi nombre responda. Quiero estar anotado en el libro de la vida, para que cuando tú pase lista, yo mi nombre responderé. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesús. Bendice Jesús a todas las personas que escuchan este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.